Vale, pues hola a todos, yo me llamo Paco, hice el run hace unos 2 años, en enero del 2017, y actualmente trabajo en una empresa que es una plataforma de pagos que se llama Flyware, de aquí de ingeniería, estamos aquí en Valencia. Y he venido a hablaros del TDD como una metodología, porque realmente el TDD no va a hacer test, aunque es lo que la mayoría de la gente tiende a hacer. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Qué es el TDD? Vale. Bueno, TDD, las siglas significan Test Driven Development o desarrollo guiado por pruebas. ¿Vale? Lo que es una metodología de trabajo que a lo que nos ayuda es aportar valor de forma ágil. O sea, el TDD, su objetivo es aportar valor de forma ágil. No es hacer test, aunque eso va a ser un medio para conseguir un fin, pero lo que realmente es importante es tener algo que nos ayude a aportar valor de forma ágil. ¿Vale? Y nos ayuda a dotar de funcionalidades nuestro código, ese es el valor que nosotros aportamos, porque no va de hacer test, va de funcionalidad. Igual me repito un poco por lo de que no va a hacer test, pero luego ya, cuando vayamos haciendo test, pues ya veréis que vale el test, pero no vale. ¿Vale? Trabaja en el espacio del problema, no en el de la solución. Muchísimas veces cuando hacemos código, lo que nos pasa es que nos dicen, hace falta añadir esta funcionalidad en el código. Y entonces enseguida se nos ocurre, vale, pues esto lo puedo hacer pues con este método, o con este otro, o puedo iterarlo, o puedo llamar a tal cosa, o hay una gema de Ruby que me lo hace. No se trata de eso, o sea, se trata de, vale, voy a ver qué problema tengo, qué es lo que quiero solucionar, entonces, vale, ¿cuál es el problema? Vale. Entonces hago un test que ejemplifica ese problema. Y ese test nos va a ayudar a luego ir desarrollando y a ir generando esa solución. Pero mi cerebro estará en el problema que yo quiero resolver, no me voy a la solución, porque igual luego eso puede cambiar, o sencillamente no, la solución que yo tengo en mi cabeza no es lo que quiero desarrollar. ¿Vale? Pero el problema que tengo, eso sí que no está más claro. Y luego, como cualquier metodología, para aplicarla bien hay que ser muy riguroso. Ser riguroso es algo que no siempre nos es fácil. Muchas veces cuando crees que ya dominas el TDD, y a muchos nos ha pasado esto, ya cuando llevas un tiempo de los desayunos, en tu trabajo lo estás haciendo en el día a día y tal, de repente piensas que ya dominas el TDD y entonces te confías. Y entonces cuando metes el primer bug en producción, ¿cómo cambia? Entonces, tenemos que ser muy rigurosos. Si elegimos una metodología de trabajo, hagámosla. No sé si os ha pasado alguna vez, pero si alguna vez habéis querido adelgazar, perder peso y tal, te tienes que poner una metodología de trabajo físico. Si no la sigues, pues no adelgazas. Entonces hay que ser riguroso para llegar a alcanzar tu meta de perder peso o de ganar más músculo o lo que sea. Pues esto es igual. Hay que ser muy riguroso en lo que estamos haciendo. Y sobre todo es importante saber qué no es el TDD. ¿Vale? ¿Se ve bien? Sí. Supongo que todos entendéis el inglés, pero por si acaso. Ahí hay un acantilado y tal, con un coche, entonces ya puedes empezar. El coche se cae y entonces el hombre dice, vale, el test ha fallado, ya podemos empezar a construir el puente. Esto es lo que la mayoría de la gente piensa que es el TDD cuando hacemos TDD. Es decir, que nosotros lo que queremos es hacer un test para que ese test ya nos permita hacer lo que queramos. Y es en absoluto, o sea, es totalmente al contrario. De hecho, me encantó este ejemplo porque si sabéis un poco cómo funciona el tema de construir puentes y carreteras, hay una cosa que son el cálculo de estructuras y todo esto, y eso funciona muy parecido al TDD. Es decir, primero cogerán y harán millones de cálculos sobre el papel de cómo tiene que ser ese puente, y cuando esos cálculos ya los tengan, lo van a revisar como 20 ingenieros más, y cuando tengan claro, harán una maqueta que calculará los pesos y tal en proporción, y cuando eso esté claro, entonces van a empezar a hacer el puente. Y entonces es muy claro eso. De hecho, pues para eso hay un montón de programas informáticos que harán esos cálculos, que además la mayoría de esos programas informáticos los han hecho con TDD, para que tengáis un poco claro realmente qué es el TDD y qué no. ¿Vale? Y bueno, para contar un poco de historia y bibliografía, el TDD como tal comenzó en los 60 porque estaban los megaordenadores estos en los que tenías que meter tarjetas perforadas. Y entonces, claro, tenías muy poco tiempo para poder utilizar el ordenador. Entonces, para no arriesgarse a meter una tarjeta perforada y que estuviera mal, o que el cálculo fuera a salir mal, primero hacían varias pruebas y después ya metía la tarjeta perforada asegurándose de que lo que iba a pasar al menos iba a funcionar como ellos esperan y no iban a perder tiempo. Y esto lo recuperó, Sankenberg y tal, más o menos allá por el 2000. Recogió esta metodología, la del TDD, que se acopla un poco está un poco incluida en lo que es el Stream Programming, y esto ya trabaja con los test automatizados. Es decir, tenemos unos ciertos test automatizados que lo que van a hacer es permitirnos poder desarrollar a partir de ahí, siempre con la seguridad de que lo que estamos haciendo funciona, está bien y no estamos rompiendo nada. Y lo de la bibliografía es porque, ciertos libros que entiendo que aquí os habrán dicho muchas veces y os habrán recomendado y están muy guay, como el de Stream Programming, que es de Ken Beck, el de Test-Driven Development by Example, que además el otro día, Sam, que está por ahí, ponía un tweet en plan de, hostia,
leerse este libro es como estar peleando con Ken Beck. Luego el de Clean Bob Code, que es de Dunkel Bob, y de Software Craftsman, que es de Mancuso. Y entonces se hace referencia explícita al TDD y a las buenas prácticas que el TDD nos ayuda a adquirir. Entonces, la metodología del TDD. ¿Vale? La metodología del TDD es súper sencilla. ¿Vale? Nosotros partimos de aquí, nosotros estamos aquí, y lo primero que hacemos es escribir un test con la funcionalidad que yo quiero, pero esa funcionalidad todavía no está escrita. Entonces, cuando yo ejecuto mi test, seguro que voy a estar en rojo. Entonces, como lo que yo quiero no existe, el test fallará y estamos en rojo. Ya estamos en el primer paso. ¿Vale? Ya tenemos un test que nos va a ayudar a construir. Ese test seguramente nos dirá qué es lo que está fallando. Pues te falla porque no tienes el archivo creado, o el método creado, o la clase no está bien llamada, o lo que sea. Vale, pues con eso intentamos llegar al verde. ¿Vale? Intentamos llegar al verde es que el test pase lo antes posible. Y si algunos habéis ido a los catayunos, si quieres hacer un test que lo que te comprueba es que suman dos números y los dos números que pasan en el test es el 3 y el 4, pues tú directamente puedes hacerte un método que sea sumatorio y que lo que te devuelva, pues 3 más 4, 7, que te devuelva 7 directamente y ya estás en verde. ¿Vale? Y esa es esa fase, o sea, que decir, no hay más complicación que esa. Lo mínimo que puedes escribir para llegar al verde es poner un número 7 ahí a fuego en el método, tú ponlo, no pasa nada. Tú lo pones y ya está. ¿Vale? Seguramente luego tendrás otro test que seguirá comprobando ese método sumatorio y que lo que te dirá es, vale, pues si has sumado 2 y 2 me tiene que dar 4. Entonces cuando lances el método te va a dar 7 porque te ha puesto un 7. Y entonces ya no estarás en verde, ya tendrás un test en rojo, volverás aquí, que te obligará a estar en verde. ¿Vale? Y después de la fase de estar en verde, es cuando, vale, nos vamos al refactor. Normalmente, como en el verde intentamos llegar lo antes posible, seguramente haremos la mayor guarrada que seamos capaces. O la cosa más rápida o la cosa más barata. Como poner un 7 o como poner ahí 50 líneas o tener un método que hace 80 cosas a la vez. Eso nos ha pasado a todos. Vale, estás en verde, no pasa nada, ese es el momento. Entonces llega el refactor y ahí es cuando tienes que intentar eliminar la duplicidad que tienes en el código, añadirle semántica a lo que estás haciendo, hacer que sea más eficiente lo que haces. Y con todo eso refactorizas para que lo que te quede al final sea un trozo de código del que tú estés orgulloso. O de que al menos si tú no estás muy orgulloso porque tienes poco nivel, porque eso a todos también nos pasa, bueno, al menos que no te puedan tirar piedras cuando la gente lo vea por ahí. ¿Vale? ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todos tenéis esto claro? ¿Pregunta? Sí, una pregunta, tal vez no tiene mucho que ver con el ejemplo, pero no, tira. En el caso de que uno hace un código mínimo, ¿no? Para que sea como, por así decirlo, una mínima parte. ¿Cómo se logra el control del todo? Quiero decir, si uno está con números, por ejemplo, claro, no es lo mismo tirar un teorema de matemática donde uno sabe que está controlando el todo que ir probando test con los números naturales, por ejemplo, puede estar todo el infinito viendo que me supera el verde, por así decirlo. Mola muy bien esa pregunta. Pasa por el verde rojo, Vale, espera 2 minutos y me la vuelves a hacer. Acuérdate, te la pregunta, ¿vale? Vale, pues la primera parte es el rojo, lo que os explicaba allí. Teniendo en cuenta que quiero que haga una funcionalidad, escribo un test y lo ejecuto. El test va a fallar porque la funcionalidad no existe, el test está utilizando obviamente esa funcionalidad, no falla. Estamos en rojo, perfecto. ¿Qué tengo que testear? Aquí viene un poco la pregunta que tú me hacías, ¿vale? No podemos testearlo todo y hay que ser consciente de eso. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la suma, que es un ejemplo bastante fácil. Puedo tener un método, o sea, puedo tener un test que me sube 2 más 2 y me tenga que dar 4, y luego si lo llamo con 3 más 2 me tiene que dar 5, y si empiezo con todos los números naturales, ¿sabes? Pues me podría estar en infinito, es lo que tú dices. Al final no voy a probar eso, o sea, llegará un momento en que lo que tendré es un método que para 7 o 8 casuísticas de ese tipo ya me las estará cubriendo. Cuando yo tenga la seguridad de que ya me está cubriendo la funcionalidad, mi espacio del problema, mi problema, ese es el momento de parar de testear. O sea, no puedes testear hasta el infinito, hay que ser muy consciente de ello, por lo cual llega un momento en que tú tienes la seguridad de, vale, ya me está cubriendo todos los casos que yo más o menos sé. Vale, pues entonces este es el momento en el que paro y borro, o sea, puedo borrar test en ese momento. En este caso concreto es muy fácil de ver. Hago un test de 1 más 1, de 1 más 2, de 1 más 3, de 3 más 4, y llega un momento en que llega un test final, ¿sabes? Que a lo mejor ya contemplo ya más números, si ese ya lo está haciendo bien, los demás, si están comprobando lo mismo, deja un test que compruebe solo una cosa. Y ya está, y en ese momento ya estás cubierto de esa funcionalidad. También es importante, que también lo veremos luego, partir las cosas en cosas pequeñitas. O sea, decir, no es lo mismo comprobar una suma, que es un ejemplo súper fácil que he cogido yo aquí para quedar súper bien en la charla, pero luego hay cosas súper complejas, ¿sabes? Como que
No, pues te van a pasar un array de números, una colección de números, y tú tienes que coger todos los que sean pares y divisibles por 4, y que luego además si los multiplicas por 6 te den un número que acabe en 5, que eso no va a pasar nunca porque son pares y los multiplicas por 6, pero bueno, se van a acabar en 2 y tal. O sea, puede haber mucha más complejidad. Perfecto. Pues eso lo desgranaremos, ¿sabes? Vale, pues vale, me cojo de esta colección todos los que sean pares. Perfecto. Y luego tengo otra cosa que comprueba, que todos los que me cojo de aquí, lo que van a hacer es que si los multiplico por 6 me den algo que acaben en 2. Y lo desgrano todo en pequeños tests. Y luego, en un momento dado, puedo tener un test mucho más largo, que se llama integración, que luego lo veremos, en el que testearé todo eso desde el principio hasta el final. Pero en principio, la idea es esa, o sea, ser conscientes de que no vamos a testear todo y de que podemos desgranar. ¿Vale? ¿He respondido a tu pregunta? Sí, no, porque pensaba en, por ejemplo, las matrices o los arreglos, ¿no?, de datos vectores, que uno pierde un poco el control del 2 más 2, ¿no? En una inversión de matrices uno ya un poco pierde eso, tiene que ayudarse de algo manejable, quiero decir. Claro, la idea, bueno, es que con las matrices es un poco más complejo los cálculos matemáticos. Pero la lógica es misma. Exacto. Al final desgranarás de alguna forma y tal para que ese cálculo te sea más sencillo, o generarás un método que contemple esa complejidad y tendrás un test que te dirá, vale, pues con esta matriz quiero manejarla de tal forma que me dé este resultado. Perfecto, ese es tu test y tendrás un método que te permitirá diseñar esa funcionalidad. ¿Vale? Pues cuando testeo hay que diferenciar entre lo que quiero testear y lo que necesito testear. Y esto no siempre es lo mismo, porque nos ocurre muchas veces, poniendo el ejemplo este de la suma que nos mola tanto a todos, que por ejemplo alguien me dice, no, me tienes que hacer una funcionalidad en la que tenga un método que sume. Por ejemplo, si yo sumo 2 más 2, pues tiene que ser, pues no puede ser 5. Y tú dices, vale, perfecto, entonces tu cabeza se queda con el ejemplo. Vale, 2 más 2 no puede ser 5, eso es lo que quiero, y entonces eso es lo que tú quieres testear. No, yo quiero testear que 2 más 2 no me va a dar 5. Y haces un test que comprueba, 2 más 2 no es 5. Perfecto. Pero eso no tiene ninguna utilidad, porque que compruebes que 2 más 2 no te da 5, no significa que 2 más 2 no te pueda dar 6. ¿Sabes? Entonces, claro, vas a tener aquí un problema muy gordo, porque estás testeando algo que te da un resultado que para ti es falso. Entonces, ahí es cuando tenemos que plantearnos de verdad, vale, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que necesito testear? No, lo que necesito testear es que me den 2 números los que sean, si los sumo, me da su suma real. ¿Vale? En ese caso, lo que tenemos que implementar, bueno, ese es nuestro problema, eso es lo que tenemos que diseñar y es lo que tenemos que solucionar. Entonces, seamos muy conscientes de lo que necesitamos testear. Y eso tampoco es sencillo. Os estoy diciendo que nada es sencillo, o sea, esto es muy deprimente, pero no, de verdad que esto está muy bien. Pero sí que parece sencillo, pero muchas veces no lo es, y no te ubicas. O sea, a mí me pasó cuando empecé a trabajar en donde estoy trabajando ahora, que cada vez que tenía que hacer un test, o sea, cada vez que tenía que hacer, y empezaba por el test, nunca solía acertar. Para empezar, el nombre del test nunca acertaba, y el archivo donde metía el test tampoco. Y luego lo que quería testear, vale, sí, más o menos tiraba para adelante y tal, y era lo que quería testear, pero siempre me dejaba algún caso de uso, ¿sabes? Menos mal, pues que paireabas y tal, y tenías a gente a tu lado que te ayudaba a orientarte con esto y que te ha hecho que, bueno, más o menos ahora estés más centrado y te des más cuenta de lo que necesitas testear. Uy, aquí hay una, perdón. Ya. ¿Vale? Y luego, si vamos a testear un método, testeemos solo ese método. Si lo que queremos testear es que algo suma, testeemos que suma. No testeemos que, no, pues si yo le paso todos los números, me va a seleccionar los pares y luego va a sumarme los pares. Vale, entonces no estás testeando que suma. Testeas que solo suman los pares. Entonces veamos qué necesitamos testear y testeemos eso. O sea, y seamos conscientes de, vale, lo que me están pidiendo que testee es esto, testémoslo. Si necesito testear 5 cosas para llegar a la funcionalidad que estoy buscando, sin problemas, haremos 5 tests o 20, los que nos sean necesarios o los que nos hagan sentirnos seguros de que lo que estamos haciendo vale la pena. Pero seamos conscientes de que tenemos que testear una funcionalidad con un método concreto. Solo eso. No nos vayamos a testear 20 cosas más, porque luego al final no sabes si cuando estás en el momento de rojo, tú quieres tu test, estás en el momento de rojo, no sabes si es por la funcionalidad que quieres o es porque otra de las cosas que has añadido en ese test te puede estar dando un fallo. ¿Vale? Y luego, si vamos a testear una funcionalidad, testeemos el resultado de esa funcionalidad. Hay veces que testearéis solo métodos y hay veces que tendréis cosas más largas que testear. Pues, no, voy a irme a una interfaz web y le voy a apretar un botón y entonces eso se va a ir a una base de datos y me va a traer todo lo que hay en la base de datos, por ejemplo. Entonces, en ese momento, hay muchas cosas que testear, que le doy al botón y que eso va a llamar a la base de datos y que la base de datos me va a devolver todo lo que la base de datos tiene. Entonces, hay veces, bueno, pues la funcionalidad en ese momento, ¿cuál es? Que si le doy al botón me aparece lo de la base de datos, perfecto, testeemos eso.
Y aparte tendremos nuestros test más pequeñitos en que si le doy al botón estoy llamada a la base de datos, y tendré otro test seguramente en que si la base de datos es llamada me devolverá todo lo que quiero, ¿vale? Pero testemos estas dos, o sea, todo lo que necesitemos testear, y si es una funcionalidad, miremos el resultado de esa funcionalidad, que es. Es decir, testeo lo que mi método hace, o lo que mi funcionalidad hace, no valoro cómo lo hace. Si lo que queremos es que, volviendo al ejemplo de la suma, te sume 2 más 2, bueno, te sume 2 números, perdón, yo testeo que cuando le paso 2 números a ese método, me devuelve la suma de esos 2 números. No testeo que esto lo hace utilizando el método más, o esto lo hace iterando un array y entonces hace un select y selecciona los números que hay dentro, y lo que estoy diciendo no tiene mucho sentido, pero bueno, quiero decir, puede tener una complejidad muy larga o te puedes ir mucho de la pinza. Esto nos ha pasado a todos. De hecho, si los que estáis trabajando con Ruby, bueno, con JavaScript, bueno, con cualquier método, los arrays tienen muchísimos métodos. Entonces cuando haces métodos con las arrays, en Ruby los famosos enumerables, muchas veces siempre empiezas haciendo un each. Un each es para iterarlo, y entonces dentro de ese each tú haces cosas. Y luego de repente llega un momento en que descubres que en vez de hacer un each hay muchísimos métodos como el select, el sum, el inject, el reject, que hacen las cosas que tú hacías en el each, pero en aquel momento cuando lo hiciste no lo sabías. Vale, pues yo hice todo esto porque mi consciente llega hasta aquí. No pasa nada, o sea, también nuestro consciente es el que es, y es limitado normalmente. Pero ya está, no pasa nada, simplemente lo haremos como nosotros queramos hacerlo. Pero no testeamos si hemos hecho un each, si hemos hecho un map, si hemos hecho un select, no testeamos a qué método hemos llamado, solo testeamos que si lo que tenemos es, si nos pasan esto, va a dar este otro resultado. Y luego no testeamos los métodos privados, porque ¿todos sabéis lo que es un método privado? No, perfecto. Vale, ¿cuántos de aquí hacéis Ruby? ¿Sabéis cómo funciona Ruby? Bien, una persona, perfecto. ¿Cuántos de aquí hacéis JavaScript? Mejor. Bien, y los demás haréis otros lenguajes de programación. Estamos todos con Ruby, pero no tenemos ni idea. Bueno, pero no tranquilos, es súper normal. Haciendo Coans y eso, pero vamos, vale, perfecto. no es que seamos ahí... No, voy tranquila, si yo tampoco, ¿sabes? O sea, que si me han llamado para decir esto, ¿sabes? Si vienes aquí y a dar una charla a Chao, y a otra a Sam, y otra a David, y ahora llego yo, que esto baja el nivel de la hostia, pero bueno, chicas, sin problemas. El caso es que, si habéis hecho, ya no sé por qué os iba a explicar esto, privados. Gracias. Los métodos privados, vale. En Ruby hay un momento, en todos los lenguajes, bueno, JavaScript no, pero en Ruby hay un momento en que tú tienes métodos públicos que son los que puedes llamar desde otros sitios, ¿vale? Y luego hay métodos privados que solo puedes llamar Desde otros métodos. Desde dentro de la clase donde están, o vamos a decir del archivo donde están para entendernos, ¿vale? Entonces solo se pueden llamar desde ahí dentro, esos son los privados. Entonces, lo bueno de tener métodos privados es que nadie más puede usarlos desde fuera. Y si tú tienes un método, vamos a ser aquí un poco nazis, que en la base de datos mete que tú tienes X dinero en tu cuenta, eso tiene que ser un método privado, entonces no puede venir ningún otro objeto o clase o lo que sea por aquí a coger ese método y decir, vale, pues ahora en vez de meter 1 millón, méteme 2 millones. No, o sea, este solo lo podrá usar el método que tenemos aquí arriba. Vale, los métodos privados son al final métodos que solamente pueden consumir determinados métodos que son los públicos cercanos o en la misma clase de ese método privado. Vale, entonces, dicho todo esto, los métodos privados nunca se testean porque ya hay un método público que seguro que los va a usar, y si están rotos, cuando testees el método público, si lo has hecho bien, ya estarás usando el método privado y entonces funcionará, y no tiendes a, no, pues tengo que testear cada método que hago. No, los privados no, solamente los públicos. ¿Vale? ¿Más o menos se ha entendido lo de los métodos? Sí, perfecto. Vale. Y entonces, ¿cómo escribo un test? ¿Vale? Como estamos todavía en la fase del rojo, ¿cómo escribimos el test? Vale, antes de comenzar, ejecutamos todos los tests, ¿vale? Si estamos en un programa, el que sea, lo primero que normalmente se hace es, yo tiro todos los tests, ¿vale? Hay diferentes frameworks para testear. Los que estéis utilizando las Coans, tendréis, haréis lo de Rake, lo que sea, ¿vale? Que Rake, creo que por detrás igual tira de Respect, que es un framework de test para Ruby. Y entonces testear. Entonces, tú lo primero que tienes que hacer es verte todos los tests en verde. Y si no tienes todos los tests en verde, no continúas, porque ahí pasa algo. Si no lo has roto tú, vale, no lo has roto tú, no pasa nada. Lo has roto otro, se lo has roto porque habrá pasado cualquier otra cosa. Pero estamos seguros de que estamos en verde. ¿Y por qué es importante empezar en verde? Porque si yo hago algo y estoy en rojo, y estoy mucho rato en rojo, y de ahí no salgo, o sea, puedes hacer todo lo que he hecho y entonces podré volver al verde sin ningún problema, porque sé que estaba en verde. Sé que en un momento dado yo estuve en verde. Vale, perfecto, pues estaba en verde. ¿Vale? Luego,
hay que darle al test un nombre que expresa lo que el test está haciendo. Por ejemplo, podemos coger y decir, por ejemplo de la suma, pues el sumatorio, el sumatorio works, ¿vale? Works, sí, o sea, y el test no está mintiendo. O sea, si el test está en verde, cuando salga pondrá sumatorio works, y es verdad, funciona. Pero igual es mucho mejor ponerle adds. O si la clase que tú tienes es pues, adder, ¿sabes? Y que que el adder adds, igual eso no es muy semántico, entonces lo que tienes que hacer es pues, ponerle un nombre en plan de, pues el sumatorio, pues la definición de suma que es unir dos conjuntos de valores. Vale, pues el sumatorio une dos conjuntos de valores, por ejemplo. ¿Sabes? Pero busquemos un nombre que realmente esté definiendo lo que nosotros queremos hacer. ¿Vale? Y luego, seamos ordenados cuando hagamos el test. En todos los tests hay como tres partes. El arrange, que es donde tú preparas lo que necesitas. Si vas a sumar dos números, ahí te pondrás dos variables, o sea, ahí te pondrás las dos variables que sean esos números. Luego viene el add, que es decir, vale, ejecuta el método de sumatorio. Y luego llegará el set donde tú comprobarás lo que quieres obtener. ¿Vale? Luego, antes de ejecutar el test, es decir, antes de intentar llegar al verde y tal, refactoriza el test, es decir, cuando hagas un test, el test no se hace rápido para que pase rápido y poder ir construyendo, no. Dediquémosle tiempo al test, démosle amor, pues que sea también semántico, que esté bien ordenado la range de la ser, todo este tipo de cosas que estén ahí y que cuando una persona entre de nuevo sin conocer lo que está haciendo nuestra aplicación, pueda ver ese trozo de test y al menos saber la funcionalidad que estamos testeando, qué es lo que hace. ¿Vale? Y luego, el test ha de ser independiente, es decir, no tienes que depender de que el test que se ha lanzado antes, como va a hacer estos cambios, mi test va a coger esos cambios y entonces va a funcionar. No. El test cuando empieza, tú puedes empezar a cero y añadir todo lo que necesites, y cuando acabes, dejarlo todo limpio para que el siguiente test pueda empezar desde cero. Y esto es fundamental para no tener los test acoplados en un orden. O sea, para que una persona pueda llegar de, no, yo solo quiero probar algo aquí, o quiero refactorizar este método, pues quiero solo lanzar el test de ese método. Y que, no, es que tenías que haber lanzado antes estos otros test para que esto haga, que esto funcione. No, para nada, tiene que ser muy independiente. Que los pueda lanzar en un orden random, y ya está. ¿Vale? Siempre deben de darnos el mismo resultado, es decir, si el test está en verde y nos debe dar el resultado, y el momento en que el resultado cambia, es que o estamos en rojo o es que algo estamos testeando mal, ¿vale? Y hay que comenzar en rojo. Si no ves el test en rojo, algo va mal. Y esto pasa muchísimo porque mucha gente escribe, o sea, muchas veces la gente piensa en lo del espacio de la solución, escribe el código de la solución, tú dices, ay no, que tengo que hacer un test, y entonces se va y hace un test, ¿vale? Y entonces lo lanza y el test está en verde porque ya ha hecho la solución. Ya, es que a lo mejor no lo has hecho bien, pero has metido alguna gamba en el test, hace que siempre esté en verde, y eso va a hacer que lo que estás testeando no estés seguro, si lo estás testeando, perdón. Traumatizado. Vale, entonces eso. Tienes que primero ver el test en rojo para poder empezar a construir a partir de ahí. Vale, entonces, después de toda esta chapa, vamos a hacer un poco de TDD. Entonces, vale, ¿se ve? Sí, se ve. No. ¿Sí? ¿Lo leéis? ¿Allá al fondo lo leéis? Sí, perfecto. Bueno. Si lo haces un poco más grande, seguramente... Ya está, ya salió el abuelo de Sama, ya que estás. Voy. Ya de cobra por eso. Joder. Vale, ¿mejor ahora? Vale, perfecto. Pues esto es un test rápido que he hecho siguiendo el rollo este de la suma, ¿vale? Entonces, yo tengo un calculador, ¿vale? Entonces hago un test, entonces cuando hago el test, bueno, requiero respect porque respect es la gema que utilizamos para testear. Eso sería el cambio rápido, ¿no? ¿Esto sería el qué? El rey. Sí, para entender más o menos. Rake utiliza luego respect y tal, pero sí, o sea, más o menos, para entendernos, eso sería lo que utilizamos para lanzar el test. De hecho, ahora enseguida lo voy a lanzar. Y entonces yo llego y hago mi test. Tengo que describir que calculator suma dos números, ¿vale? Entonces, este es como el contexto de lo que yo quiero testear. Este es mi nombre del test. Y por ahora solamente he puesto un spec, ¿vale? Solamente espero una cosa, ¿vale? Y es que espero que true sea igual a true, ¿vale? Hasta ahí. Entonces,
Voy a borrar esto. No me, porque practiqué antes en casa, que no quería hacer ridículo. Vale. Entonces, si yo llego aquí a mi test y tal, y entonces aquí abajo, yo lo que hago es el respect, ¿vale? Y con esto lanzo la suite de test. Entonces, el test se lanza, habéis visto que se ha movido, ¿no? El test se ha lanzado, entonces, calculator Word, ¿vale? Entonces, vale, ahora mismo estoy en verde, entonces, con esto me estoy cargando todo lo que os acabo de explicar hace 5 minutos, porque primero, nunca no he visto el rojo todavía, y el nombre del test es un poco la caca de la vaca. Y aparte no tengo ni la range, ni el act, ni el assert. Directamente tengo ahí una assert de true es igual a true y ya está. Vale, entonces, esto muchas veces lo hacemos para asegurarte de que respect funciona, ¿vale? Y entonces a partir de aquí puedo construir. De hecho, si hiciera esto, por ejemplo, ¿vale? Y tirara el test, ¡pum! Ya explota en rojo. ¿Vale? Además, mola mucho porque normalmente los tests te van diciendo de, hostia, pues yo esperaba falso y he conseguido true. Y dices, vale, ya esto es una pista de que lo que está esperando y lo que le está llegando no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿vale? Entonces, voy a hacer mi test. Si mi test es, por ejemplo, lo que decíamos antes, que suma dos números. Vale, pues démosle un nombre. Y add tu nombre. ¿Vale? Entonces, la primera parte es la que decíamos, la de el arrange, ¿vale? Vamos a preparar un poco que necesitamos. Vale, pues si esto suma dos números, yo necesito un first number, que va a ser igual a 1, y un second number, que va a ser igual a 2, ¿vale? Y entonces, ahora, ya tengo el arrange, ahora viene el act. Ahora le tengo que decir al test que actúe. Entonces le digo, vale, pues yo lo que quiero es que calculator.add y quiero que sume mi primer número con el segundo número, ¿vale? Bueno, supongo que si ya estáis haciendo las cosas sabéis que se le pasan así los parámetros a un método, perfecto, y si no, así es como se le pasan los parámetros a un método, ¿vale? ¿Vale? Y entonces, una vez tengo esto, que es mi act, vale, ¿qué voy a esperar? Pues voy a hacer que esto sea igual a result, y espero que result equivalga a ¿cuánto? A 3, ¿vale? Y entonces lanzo un test. Entonces el test está en rojo. ¿Por qué? Porque te dice, vale, no hay método add para la clase, aquí, ahí, no hay método add para la clase calculator. Vale, entonces ya te va diciendo, este es el momento en que estamos en rojo. ¿Vale? Entonces ahora es cuando vamos a empezar a diseñar. Esto es lo que nos va a guiar en nuestro desarrollo. Pues no hay un método add, le voy a venir aquí y vamos a hacer, ¿vale? Pues esto va a ser mi método add y le voy a pasar nombres. A ver qué pasa. Y lo lanzo. Y me dice, pa' tu tía. ¿Por qué? Porque esperaba que me has dado dos números y esperaba solo, o sea, me has dado dos parámetros y esperaba solo uno. ¿Vale? Es decir, aquí en mi test le he pasado dos parámetros, pero aquí solo está común, ¿vale? Entonces le paso los dos, perdón, le paso los dos parámetros, ¿vale? Y si ahora lo volviera a lanzar, hay un error porque lo que tiene es un nulo, porque nuestro método no hace nada de nada. Entonces, vale, vamos a hacer ya nuestro método. Entonces, como os decía antes, queremos llegar al verde súper rápido. ¿Qué nos tiene que dar? Un 3. 3. ¡Pum! Triunfado. ¿Vale? Entonces ya está. Nuestro calculador ya ha sumado dos números. Obviamente no es así. ¿Vale? Entonces, en este momento, lo que normalmente haríamos es añadir otro test en lo que le pasaríamos otros dos números diferentes o directamente. Lo puedo cambiar aquí, aunque no es lo mejor, pero para hacerlo rápido. Y entonces si hago esto, verde. ¿Por qué? Porque exacto. ¿Lo habéis entendido todos? ¿No? Si no habéis entendido, lo vuelvo a hacer, ¿eh? Es súper fácil de hacer esto. O sea, quiero decir, lo que he hecho ha sido esto. No, si te voy a dar estos dos números y tal, ya, pero es que no he cambiado el spec. Como no he cambiado el spec, sigue siendo el mismo. Claro. Como no lo ha cambiado en la otra función. Claro, esto es lo que os comentaba antes de que, hostia, tener un poco de cuidado si refactorizáis el test,
tenéis que verlo antes en rojo porque yo he tirado ahora, puedes pensar, no, está en verde, soy el puto amo de los fumadores, no es así en absoluto. ¿Vale? Entonces seamos muy conscientes de este tipo de cosas. Vale, entonces aquí lo lógico sería hacer otro test. Entonces lo más lógico todavía sería copiarlo, no nos vamos a engañar. Gracias. Vale, y entonces le pasaría otros dos números, por ejemplo 2 y 3, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a esperar? Pues que sea 5. Y entonces ahora cuando tire mis test, cuando tire mis test van a pasar dos cosas. La primera es que de los dos ejemplos falla uno, porque tengo un ejemplo que espero 5 y lo que tengo es 3, ¿vale? Y la otra gran puta es que, como he copiado, tengo dos test con el mismo nombre, ¿vale? Por eso es muy importante lo del tema de darle un buen nombre a las cosas, ¿vale? Entonces, si quisiera darle un buen nombre a esto, pues puedo hacer perfectamente as1 plus 2, que esto está acoplado totalmente a lo que tenemos en el test, pero y add2 plus 2, ¿vale? Pero con esto solucionamos un problema que era el de los nombres, pero seguimos estando en rojo porque seguimos teniendo un fallo. Entonces, ahora ya nos vendríamos a nuestro super método mágico y entonces aquí sí que ya haríamos código. Entonces, como estamos haciendo un ejemplo ultra sencillo, haríamos esto. Y ya estamos ahí, ¿vale? Entonces, con esto más o menos lo que quería, bueno, pues que veáis un poco cuál es el flow cuando vas haciendo la parte del test de TDD, la parte de darle el nombre, la parte de los falsos verdes y tal, la parte de la range, el add y el assert, ¿vale? Ese tipo de cosas. Y luego también, muy importante, en cada test solo testeamos una cosa, es decir, yo podría, igual que he hecho esto, podría venirme en plan campeón, cogerme este código de aquí y lo puedo pegar aquí, ¿vale? Y como esto se ejecutará en orden, llegará el spec de la línea 11, le dará un true, entonces sobreescribiré las variables en la línea 13 y 14, es decir, volveré a renombrar tres nombres con nombres, las volveré a igualar a esos números y llegará a 18 y lo ejecutará y saldrá en verde. Pero aquí estamos poniendo las cosas en el mismo test, y a lo mejor es un poco guarrete. Entonces, mucho mejor tener las cosas, cada cosa en su sitio, y luego ya, si queremos al final, si ya llegamos a un momento en que tenemos un test que ya comprueba todo, es decir, si ahora mismo con este test ya me siento seguro, con el test de la 14 a la 21, ya me siento seguro que prueba toda la funcionalidad que quiero, igual puedo borrar el primero que he hecho. Eso es algo que tenéis que valorar, y lo bueno es que como de normal siempre estás paireando, tienes otro criterio con el que puedes estar, porque todo mejor puedes venirte muy arriba pensando que puedes borrar test sin ningún problema y no siempre es la mejor idea. Entonces, si alguna vez llegáis a la parte esta de quiero borrar test, tenerlo un poco controlado. Vale. ¿Alguna duda hasta aquí de todo esto? ¿No? Perfecto. Pues pasamos a la parte del verde. ¿Vale? La parte del verde, como decía. Escribes el código necesario para el que el test pase. Conseguimos el verde. Este es el momento en que hemos puesto ahí a fuego nuestro 5. ¿Vale? Con eso ya pasaba nuestro test. ¿Vale? Y es así de fácil. Lo que pasa es que normalmente ya estaremos un poco aware de estas cosas. Entonces, pues si lo hacemos, podemos poner el 5 y luego nos haremos otro test que llegará al rojo y entonces ya de repente daremos un poco más de código para llegar al verde. Pero lo mínimo, o sea, lo mínimo en el momento del ejemplo era poner first más second, ya cascarlo y ya está, ¿vale? Puede ser semántico, puede serlo, pero ya dicho ya está, ¿vale? Conforme el test nos ha ido fallando, nos ha ido diciendo lo que fallaba y esto nos ha ido guiando en el test. Pues hay un momento en que nos decía, oye, que no está el método, oye, que es que me está faltando, me estás enviando dos parámetros y yo solo espero uno, y todo eso es lo que nos ayuda a desarrollar. Ese es el Test Driven Development. Eso es cuando los tests nos guían en nuestro desarrollo y nos ayudan a desarrollar, ¿vale? Y cuando ya lo tengamos, cuando ya hemos llegado ahí, sin ningún tipo de sobreingeniería, sin programar más allá de nuestra realidad, lo más rápido que podamos, luego ya refactorizaremos. Y esto es súper importante. O sea, es muy importante. Vuestro problema en ese momento es resolver ese test. Y ya está, no hay nada más. O sea, vuestro mundo se reduce a eso. Bueno, vuestro mundo programando. Se reduce a eso y solo a eso. O sea, y no es pensar, no, porque es que luego sé que no me van a pasar 2 números, luego me van a pasar 8 números, entonces esto no va a funcionar cuando me pasen 8 números. Ya, o igual no te los pasan, ¿sabes? Entonces, ya veremos si te los pasan o no. Pero ahora mismo, lo que sabemos
es que me pasan 2 números, soluciono eso, llego a ese verde. Si luego me pasan 8 números, perfecto, ya haré un test para que si me pasan 8 números, eso funcione. Pero ahora mismo funcionamos con esto. ¿Vale? Y luego en este paso pues no nos tenemos que preocupar de nada más, no nos tenemos que preocupar de añadir algo que todavía no sabemos qué es. No, añadimos la funcionalidad que sabemos que tenemos que hacer. Con esto ya estamos aportando valor a nuestro código. Ahora mismo nuestro código ya tiene ahí un método que si tú le pasas 2 números, te los devuelve sumados. Y eso es así. Ya hemos aportado algo de valor. ¿Vale? Y llegamos a la parte del refactor. Y esta parte es súper importante por muchas razones, pero la principal es porque muchas veces cuando llegamos al verde estamos tan ilusionados con que por fin hemos llegado al verde, porque a veces nos cuesta mucho llegar al verde. ¡Hostia, el verde! Comitea, lo subes y ya está. Bueno, comitea, o sea, ¿sabéis lo que es comitear? Estáis haciendo lo del que perfecto. Que no es que penséis que no sabéis cosas, pero es que es como ver. ¿Que explique lo que es comitear? Vale, pues eso. Entonces es muy importante que cuando ya estamos en verde paremos y respiremos. Vale, ya estoy en verde, ya sé hacer cosas, perfecto. Voy a hacer ahora que voy a escribir un código que los humanos puedan entender, ¿vale? Porque San Martín Fowler, ¿vale?, también puso esta frase que es muy chula de, hostia, cualquier tonto puede escribir un código que el ordenador entiende, los buenos programadores escriben códigos que los humanos pueden entender. Y esto es fundamental, porque si hacemos un código que nadie entiende, el día que nosotros no estemos ahí para explicar lo que hace ese código, ni Christopher va a saber lo que hace ese código. Entonces, esto ha pasado en muchas empresas, ha pasado y pasa y pasará. Entonces, hay una persona que está ahí, que solo sabe cómo eso funciona, y cuando esa persona se va, nadie toca ese código porque ese código funciona y no se puede tocar. Y es como, oh, Dios mío, claro, ¿qué narices? ¿Sabes? O sea, es decir, el código tiene que poder tocarse, tiene que poder cambiarse, refactorizarse y utilizar cosas nuevas, porque además estamos utilizando lenguajes que van saliendo versiones nuevas y que en las versiones nuevas salen funcionalidades nuevas. Pues igual llega una funcionalidad que es mucho más eficiente para hacer lo mismo. Chicos, pues hagámoslo. O sea, y cambiémoslo. Entonces, tenemos que escribir un código que la gente entienda, que la gente, cuando llegue a nuestro método, diga, vale, pues tenemos aquí un calculator que suma 1 y 2 y que suma 2 y 3. Vale, ya sé lo que hace ese calculator, suma eso. ¿Vale? Perfecto. Pero al menos llegas aquí y entiendes lo que está haciendo, y igual con el método. Vale, el calculator suma el primero y el segundo. ¿Sabes? Igual esto es poco semántico, porque primero y segundo no sabes muy bien qué es. Igual habría que poner first number y second number. Porque esto también es muy importante. O sea, no economicéis el lenguaje. O sea, que no nos cobran por letras. Es decir, si tenéis que ser muy explícitos, oye, sed muy explícitos en los métodos. O sea, mejor que venga alguien y te diga, oye, es que aquí has puesto aquí una frase entera para definir un método, vamos a recortarlo un poco. ¿Sabes? Mejor eso que alguien te llegue y te diga, no entiendo en absoluto lo que hace este método. ¿Sabes? A nosotros nos ha pasado hace poco en el trabajo, había por ahí una clase, igual que estaba la clase calculator, había una clase que era duplicated payment, y el método era do. Entonces tú tenías un duplicated payment do, y tú dices, pues sí, hará cosas, pero ¿qué es lo que hace? O sea, la gente llegaba ahí y no entendía lo que hacía ese método. No, vamos a entender do, vamos a decir lo que hace, pues reject duplicate, o no sé, o select unique payment, o lo que sea, pero llamémosles cosas por su nombre, sí, no pasa nada, es mucho mejor. ¿Vale? Nadie os va a acusar de, es que sois súper semánticos. Bueno, igual sí que os acusan de, hacéis métodos muy largos, perfecto, que os acusen de eso, no pasa nada, lo calléis. Pero mejor eso que os acusen de, hostia, me estás jodiendo la vida porque estoy aquí media hora mirando un código que como no entiendo nada de lo que pone, no es lo que es. ¿Vale? Luego, cuando refactorizamos, siempre debemos estar en verde. Esto es súper importante. Es decir, yo llego y refactorizo, y entonces yo llego a nuestro método super guay, ¿vale? First y second. Y entonces digo, voy a refactorizar esto, así que voy a hacer esto. Perdón. Joder. Esto es un refactor, cutre de narices, que no sirve para nada, pero bueno, he cambiado lo que hace el método. Vale, y en el momento en que hago este cambio, sigo en verde, y es importante seguir en verde. Vale, sigo en verde, estoy tranquilo, el cambio que he hecho sigue funcionando porque mis tests siguen pasando, no hay ningún problema. Claro, igual no puedo venir arriba, ¿sabes? Y en un momento dado puedo tener un typo y hacer esto. ¿Vale? Y entonces, si vuelvo a tirar mi test, enseguida me pitaré y me dirá, que has fallado. Entonces yo me vuelvo aquí y hago control Z, y otra vez más. Y vuelvo a lo que estaba antes y sigo en verde. Y en el momento en que estoy refactorizando y llego al rojo, si no identifico lo que he hecho mal, haz control Z hasta que vuelvas al verde. O sea, deshaz lo que has hecho y vuelve al verde. Pero no paséis mucho tiempo en rojo, porque igual te lías, entonces piensas que este cambio es este otro, entonces cambias otro sitio más aquí,
y entonces tiras y vuelves a estar en rojo, ya has hecho 2 cambios diferentes, y entonces la complejidad va aumentando y va aumentando, y entonces de repente nos alejamos tremendamente del verde. No os alejéis del verde nunca más de 1 o 2 pasos, lo suficiente para poder volver atrás rápidamente. Vamos atrás, estamos en verde y volvemos a respirar. Vale, estoy en verde, perfecto. Y entonces nos podemos plantear volver a refactorizar, si queremos. ¿Vale? Pero es importante esto. Y luego es importante el rollo de que cuando refactoricemos y test, si queremos refactorizar un test, porque lo mejor con el test es refactorizarlo antes de llegar al verde. Es decir, cuando estamos en rojo, de repente lo miramos, vale, pues aquí podemos ponerle un nombre mejor. Aquí podemos ponerle nombre semántico a los variables, lo que sea. Podemos poner espacios para separar el arrange, el act y el assert. Perfecto, hagámoslo. Pero hagámoslo antes de tirar, entonces tiremos, estaremos en rojo y entonces lleguemos al verde. Pero si por cualquier cosa, cuando ya habéis acabado, queréis refactorizar el test, porque al principio no habéis tenido tiempo, por la razón X que sea, tenéis que verlo en rojo antes de aceptar el verde. Porque si, por ejemplo, yo ahora me voy a mi test y digo, oye, voy a refactorizar, y le meto aquí un 5, pero refactorizando, porque soy así de melón, hago esto y lo tiro, ¿vale? Voy a seguir en verde. ¿Vale? Entonces pienso, hostia, he hecho un refactor super guay en el test y tal, y sigo en verde y me voy a mi casa. Y eso ya no está funcionando, porque el hacer lo he cambiado, obviamente, es un gran ejemplo de una cosa muy tonta, pero el hacer lo he cambiado y sigo en verde. Entonces eso no me vale. Entonces, vale, oye, que sé que esto, hostia, pues forma rápida de conseguir verlo en rojo. Puedes quitar el método o cambiar uno de los variables estas, lo que tú quieras. ¿Vale? Pero verlo en rojo, ver que está fallando, y entonces decir, vale, que aquí hay algo fallando, vuelvo atrás. ¿Vale? O sea, si por ejemplo hubiera hecho esto, que es el ejemplo este del principio, que es seguro que esto va a pasar, y no lanzara este test, ¿vale? Pongamos que yo hago esto, ¿vale? Y lo lanzo y tal, y bueno, ahora mismo lo que sale en amarillo es porque he puesto la X para que no se lance, pero el test que yo estoy lanzando está en verde. Y yo ya me vengo aquí, y se me va la pinza y hago esto. Lanzo el test y me he venido demasiado arriba, perdón. Me he venido muy arriba. Quito toda esta línea, ¿vale? Y sigo en verde, mi test sigue en verde y el método ya no hace nada, pero sigue en verde. Obviamente nunca vais a hacer un spec true, true, o igual sí, no lo sé. Pero eso, como no lo sabéis, aseguraros de que antes de hacer esto, hostia, he hecho esto y sigo en verde, y oye, aquí hay algo que huele como el culo. Nunca mejor dicho. Vale, entonces tenemos esto así. ¿Y? Sí, Gracias. Y seguimos en verde. ¿Vale? Entonces eso, si refactorizáis un test, por favor, verlo en rojo antes de aceptar que el test ha pasado en verde y que está todo perfecto y ideal. Igual que el caso este que os comentaba antes de, no, he hecho el código antes porque me he venido muy arriba y creo que soy aquí el dios del código y ya lo he hecho y de repente he hecho el test y el test ha pasado directamente en verde. Pues estoy en verde, pues esto es que ya funciona, o no, porque nunca lo has visto en rojo. Es importante que cuando hacemos estos cambios, ¿sabes?, veamos un rojo antes de un verde, excepto cuando estamos refactorizando el método, ahí siempre tenemos que estar en verde. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿No? Vale, perfecto. ¿Te puedes poner en verde después de un rojo y te has puesto otra vez en verde, ¿no? O sea, quiero decir, si te vas complicando así y sigues, luego te vuelves a poner en verde y vuelves atrás, ahí, pero claro, se te ha olvidado el primer rojo, o sea, te puedes liar. Te puedes liar mucho, sí, se te puede mucho con esto. Por eso hay una cosa muy guay, perfecto, del cómo refactorizo, que se llama Baby Steps, ¿vale? Entonces, Baby Steps es que a cada cambio que hago, volvemos a ejecutar nuestro test. Siempre, a cada cambio, por pequeño que sea. Le he puesto una coma o un espacio, ¿vale? O he separado líneas, ¿sabes? O sea, yo os recomiendo que a cada cambio volváis a ejecutar el test. O sea, hagáis cambios muy pequeños y ejecutéis el test. Esto llegará un momento en que tendréis capacidad de valorarlo, ¿sabes? Bueno, he hecho un cambio que ha añadido una línea en blanco. Pues ahorita añadir una línea en blanco de normal nunca rompe nada, ¿sabes? O es un test que cuesta, voy a exagerar mucho, 5 minutos en que pase. Pues a lo mejor si te cuesta 5 minutos el test en que pase, primero plantéate porque tienes un test que tarda 5 minutos en pasar, pero al margen de eso, igual el coste de lo que tarda en pasar no te compensa
los cambios que tienes que hacerle. Entonces eso lo tenéis que valorar muchísimo, ¿sabes? Hostia, el código, pero sí que es importante que en cada cambio que estéis haciendo ejecutéis el test, ¿sabes? Y a partir de ahí llegará un momento en que tendréis el conocimiento suficiente y la madurez suficiente para a lo mejor no hacerlo así. Pero aún así, los mejores programadores que conozco hacen eso. O sea, gente haciendo cambios tremendamente complejos en código complejo y van así, o sea, hostia, he cambiado el nombre de una variable y solo se llama en 2 sitios y lo he cambiado en los 2. Tiro los test. Porque es la única garantía que tienes de no liarla. O sea, de no liarla y de no liarte. Porque lo que decías tú, o sea, igual te tiras y te vas y te vas y te vas y de repente ya no sabes ni lo que estás cambiando, ni por qué lo estás haciendo, ni dónde estás. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo refactorizo? Revisamos el código de nuestro método o funcionalidad. Es decir, vamos al código del método y vamos a ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que nos está diciendo y qué es lo que nos está chillando de, oye, esto no me mola, esto no funciona y tal. Añadimos semántica a los métodos. Que los métodos digan lo que hacen, lo que os decía antes, y añadirle la semántica que os haga falta. Con el tiempo y con el dominio del inglés cada vez vas haciéndolo mejor. O sea, pues al principio tienes como 3 o 4 palabras de recursos fácil para llamar a los métodos y luego ya pues vas viendo que hay otras diferentes que le dan como más significado. Tampoco nos flipemos con el inglés, porque hay veces que buscas la palabra tan perfecta que es una palabra que nadie entiende. A mí eso me pasó en el trabajo, teníamos que hacer un método que completaba, bueno, una cosa que le llegaba, y entonces busqué y en vez de complete encontré settle, porque settle era exactamente lo que yo quería que hacía, y le puse settle y todos mis compañeros me pasaron por ahí y dijeron, no es lo que hace settle. O sea, pero no entiendo lo que es settle. O sea, si hubieras puesto complete o build o generate, igual hubiera sido mucho más específico. Entonces es importante añadir la semántica, pero una semántica que los humanos entiendan. O sea, tampoco nos emocionemos demasiado con el idioma. Luego, las variables y las constantes que tengamos, pongámosle el nombre que creamos que tiene que tener. O sea, es decir, si aquí first y second no tengo muy claro qué son, si yo aquí le añado number a los 2 y lo cambio aquí abajo, obviamente, y mi test, espero que siga pasando, ¿vale? Ahora, al menos cuando alguien llega aquí, va a tener claro que lo que se está sumando son números, porque yo ya le estoy diciendo el nombre de las variables que son números, ¿vale? Entonces, pues seamos antiguos, y luego pues a las constantes los mismos, que hagan lo que dicen. Eliminemos el código duplicado, porque muchas veces, bueno, pues cuando estamos haciendo métodos, duplicamos método porque es la forma más rápida de llegar al verde, pero luego si nos damos cuenta de que ese método está duplicado, si tienes a 3 métodos que hacen que utilizan el mismo código, igual lo puedes sacar a otro método de apoyo y esos 3 métodos llaman a ese método de apoyo, que estará además en la parte esta privada que hablábamos antes, ¿vale? Ya hagamos un código que sea más eficiente, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, llega un momento en que te das cuenta de que hay muchas formas de hacer las cosas y las puede haber más fáciles o más difíciles. Entonces, por ejemplo, si yo... ¿Alguien tiene un folio? Así en plan rápido. Muy bien, perfecto. Dóblalo, perfecto. Pues no se lo quites, tío, por eso lo quitas. Dóblalo por la mitad. Vale, enséñalo. Está compilando. Jolito, vale, perfecto. Dóblalo por la mitad, pero esa no era por la mitad que yo quería que lo doblara. ¿Vale? Entonces, dóblalo por todas las mitades que puedas. Te cronometro. ¿Así quieres decir? Bueno, hay una más, que es la de la diagonal así cruzada. ¿Vale? Y después la otra. Estoy sacando así tampoco. Esto es trabajo de cero. Venga, no hace falta que seas muy preciso tampoco. ¿Vale? Y ahora quiero que de las 3 dobladas que has hecho, elijas la única en la que no coinciden puntas. Perfecto. ¿Vale? Que entonces, eso es una forma de hacerlo y de llegar al resultado que yo quiero. Pero si yo desde el minuto 1 te digo, quiero que dobles el papel de la única forma en la que no coincidan puntas, igual te cuesta pensarlo un poco más, pero al final lo harás en un solo doblez y seguramente serás mucho más rápido, serás mucho más eficiente. ¿Vale? Y es importante llegar a... O sea, que nuestro código sea eficiente, porque para cosas muy sencillas como sumar no es un problema, pero si algún día tenéis que procesar una cantidad ingente de datos y tenéis que cruzarlos con otros datos, encontrar la forma óptima de hacer eso es la diferencia entre que tengáis, pues no sé, si es la respuesta que espera una API, que tengáis un timeout o que no tengáis un timeout, ¿vale? Que de repente te dé un error 500 o no te dé un error 500, ¿vale? Entonces es importante que una vez, al principio lo podremos hacer de la forma que queramos, pero cuando ya tengamos nuestro verde, cuando estemos refactorizando, intentemos pensar cuál es la forma más eficiente. Y si no se nos ocurre ninguna, no pasa nada, ¿eh? Todos sabemos el código que sabemos y no hace falta más.
pero sí que es importante que si pensamos que, hostia, sé que lo está haciendo así y no me gusta mucho cómo lo hace, pero nos hace mejor, pidamos ayuda. O sea, hay gente que seguro que sabe más de código que nosotros, que os puede echar una mano en, vale, pues se podría hacer de esta forma y de paso aprendes algo nuevo. Eso es algo muy guay de pairar, que siempre tienes una persona al lado que te puede ayudar un poco eso. Y luego, en el refactor, si estoy en rojo, vuelvo al verde y me replanteo el cambio, lo que os decía antes. Y en esto es bueno ser muy pesado. He llegado, estoy en rojo, tengo que, y no paso, pues vuelvo al verde y entonces igual lo que he hecho no vale la pena, igual el refactor que estoy intentando no se puede, ¿sabes? O si no sé hacerlo, pues lo que os decía, pedir ayuda sin problemas. Y lo de siempre debemos estar en verde. Y entonces, en esto de recomendar libros, hay un libro que es el de Refactoring, que es de Martin Fowler, y que está muy guay. Además, hay 3 ediciones, una en Java, otra en Ruby y otra, y ahora saco una nueva en JavaScript. Entonces, hay para todos los gustos, lenguajes compilados, interpretados, la cosa esa de JavaScript, en fin, lo que queráis. Pero que sepáis que es un gran libro para cuando ya estás haciendo TDD, saber un poco cómo refactorizar. ¿Dudas sobre el refactor? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No, seguimos para adelante. Pero no todo el mundo hace TDD, ¿vale? O sea, es que vi este gráfico y me encantó, porque cuando yo acabé la DF Escuela y salí del run y salí al mundo real y tal, y tenía amigos que ya eran programadores, y les iba preguntando y tal, y oye, ¿vosotros cómo hacéis TDD? Y la gente decía, no, yo no hago TDD. De hecho, mucha gente me decía, no, yo no hago TDD. Y tú decías, ¿no haces TDD? ¿Sabes? Sacrilegio. No, o sea, decir, la gente por ahí hace muy buen código y sin hacer TDD, eso ocurre. Yo no me lo pregunto, pero ocurre de verdad. Y luego, pues hay gente que simplemente escribe test, y luego hay gente que hace TDD. Y hay gente que hace TDD y no hace buen código. O sea, decir, yo me siento ahí. Pero, y no pasa nada, o sea, ya lo haré bien algún día, espero. Pero lo intento hacer con TDD porque ayuda muchísimo a construir. Y está muy guay. Entonces hay que ser consciente de que no todo el mundo hace TDD. Hay gente que hace otras cosas. Hay gente que se cree, que realmente sabe tanto, que realmente va programando a piñón y tal, y luego pues entra en la... Pues está haciendo una web, entra en la web y mira a ver si todo está donde tiene que estar. Perfecto, ya está. Y no hace TDD, no construye conforme un test le va guiando, directamente va construyendo. O hay otra cosa que la verdad es que la gente me dice que no, pero es cierto, que hacen el bug driven development, que es de, no, pues yo voy sacando cosas y van dando bugs y ya con eso ya lo voy resolviendo. De hecho, tengo un amigo que habló mucho de estas cosas y le preguntaba cómo lo hacían en su empresa y tal, y me dijo, no, nosotros no hacemos TDD, ni de coña. Y le dije, ¿cómo lo hacéis? Y entonces me dijo, no, nosotros pues programamos y tal, y luego hacen Java, entonces compila, entonces el compilador ya les estima muchos fallos, pero muchísimos no. Entonces, hacen una semana de desarrollo y luego 5 días de fixear todos los bugs que les salen. Pero así, o sea, te os lo juro, me lo dijo ayer y yo estaba flipando. Y es verdad, no pasa nada, pues ellos simplemente hacen eso y luego ya tienen contemplado que van a estar 5 días fixeando y que a ellos les compensa hacer eso que hacer TDD. Y oye, pues muy bien, cada uno tiene su opinión y ya está, y no pasa nada. Y si están equivocados, pues ya se dan cuenta, pues no, pero eso, entonces eso ocurre y no pasa nada. Yo digo porque cuando salgáis de aquí, igual pensáis que todo el mundo hace el TDD y no lo es. Y para mí ese aprendizaje estuvo muy guay y por eso quería contarlo. Y no está a escala el gráfico, obviamente. Y vale, y entonces ¿por qué hacemos TDD? Porque hay gente por ahí que hace TDD y hace buen código. ¿Vale? Pues lo hacemos por todas estas razones. La principal es porque aportamos valor de forma ágil. Y ese es el objetivo del TDD. El objetivo del TDD no es hacer test, que son un medio, al final los test son un medio. O sea, algún día alguien encuentra un medio mejor, seguramente cambiaremos la metodología. Pero ahora mismo, lo mejor que tenemos es hacer test para poder aportar valor de forma ágil. ¿Por qué? Porque nos ayuda a diseñar mejor código. Podemos refactorizar de forma segura. Tú tienes unos tests que tú cambias cualquier cosa en tu código y si lo tienes todo, o las funcionalidades las tienes garantizadas porque hay un test que lo cubre, podrás refactorizar algo y si llegas al rojo es que has roto algo. Y si no, y si sigues en verde es que no has roto nada. Por lo cual tu refactor está funcionando. ¿Vale? Nos evita generar legacy code. El legacy es el código que no está mantenido ni está respaldado, ¿vale? El código que alguien hizo algún día y esa persona se fue de la empresa y nadie sabe lo que hace y entonces está ahí, está funcionando, pues no se toca. Eso es legacy, o sea, decir, porque nadie se atreve a tocar eso, no. Tenemos un código que nuestros tests lo respaldan, por lo cual en cualquier momento podremos tocarlo, porque si lo rompemos, lo vamos a ver enseguida en el test. Entonces, el test nos chivará, oye, está fallando este método en esta clase, y iremos ahí y veremos qué es lo que está fallando. Entonces está muy guay. Nos genera una documentación de calidad sobre lo que hace nuestro código. Y esto mola mogollón, porque... Es el mismo código. Cuando lanzas los tests, y aquí solo estamos lanzando 2 tests, pero ya nos va diciendo cosas que nuestro código va haciendo. Entonces, cuando vayáis haciendo la aplicación que vais a hacer este año en el run,
iréis viendo cómo los test, si les habéis puesto un buen nombre, os van diciendo todo lo que nuestro código hace y todas las funcionalidades que tiene. Y eso es fantástico, porque tú llegas a una aplicación con un poco de suéter, está dockerizada y levantas la puedes lanzar. Y entonces lanzas los test. Entonces lanzas los test y pasan todos, y cuando pasan tienes una lista así de larga o así de larga de todo lo que hace nuestra aplicación. Y eso es genial, es una gran documentación. No necesitas ir poniendo comentarios por el código de, no, pues este código, o sea, no te vienes aquí y haces, no, pues voy a poner aquí un comentario de esto suma 2 números. Muy bien, fantástico. ¿Sabes? Puedes poner ese comentario, entonces cuando alguien venga aquí verá que esto suma 2 números, o podrá ver el test y verá que suma 2 números. ¿Sabes? Entonces no hace falta que vayas llenando de comentarios todo tu código, que además acaba siendo muy sucio y muy guay. ¿Vale? Luego, nos aporta un feedback de inmediato de si el código funciona o no. Es decir, cualquier cosa que añadimos, el valor que estamos intentando aportar, enseguida vemos si está funcionando o no, porque tenemos un código que nos lo está diciendo. Pero eso es genial, ¿sabes? Porque dices, ya me he aportado este valor, o no lo he aportado, todavía no lo he aportado, pero está ahí, y está súper emocionado. ¿Vale? Luego, solo nos enfocamos en un pequeño cambio, no tenemos un foco más disperso. Esto es porque llegará un momento en que tendréis que hacer tareas que serán súper grandes. Por ejemplo, este tonto que os ponía antes de, le doy un botón en la web y se va a una base de datos y me trae todo lo que hay en esa base de datos. ¿Vale? Y esa tarea es muy larga porque tiene que hacer muchísimas cosas, aunque parece que sean solo 2, pero hay que hacer muchísimas cosas. Entonces, si tú te focalizas solo en, yo tengo que apretar el botón y tiene que lanzar una petición. ¿Vale? Tú estás enfocado ahí. Lo de la base de datos, para ti no te importa, esa no es tu realidad, ese no es tu problema, entonces no estás ahí. Tú estás en, yo aprieto aquí y esto no pide que pase algo. Perfecto, entonces estás enfocado ahí. Entonces no te hace tener 20 focos en la cabeza de, vale, tengo que tener en cuenta que cuando yo aprieto aquí, esto tiene que lanzar, pero ahora tengo que irme aquí y entonces tengo que enganchar en este otro sitio y esto. No, o sea, tú estás enfocado ahí y eso es muy guay porque te ayuda a ser mucho más preciso en lo que estás haciendo y a no volverte medio loco. Y luego, nos hace ganar tiempo evitando bugs y tiempo de debugueo. Y aquí está el ejemplo este que os explicaba antes de mi colega y tal, que yo nunca he estado 5 días debugueando un fallo que hemos metido. O sea, cuando hemos metido un fallo, y hemos metido bugs, y todos metemos bugs, y cuando ha saltado el bug, enseguida hemos visto dónde ha fallado. ¿Vale? Entonces, como estás viendo dónde está fallando, enseguida puedes ir ahí y arreglarlo. Y no pasa nada. Y si ese bug salta y tal, y no había un test que lo cubre, cuando encuentras dónde es, lo primero que hace siempre es poner un test para que cubra ese caso del bug que ha pasado. O sea, pues ha habido un problema en que he ido a sumar y resulta que es que le estaba pasando, en vez de un número, le estaba pasando un string, estaba pasándole patata, entonces eso no va a sumar, ¿vale? No va a sumar. Pues entonces ya sé que ahí, entonces voy a meter un test en el que me aseguro que todo lo que le llega a ese método es un número. ¿Vale? Ahora lo probamos. ¿Vale? Y luego, nuestro código es más modular y abierto al cambio. Conforme tengamos métodos más pequeños y muchos más unitarios, independientes de lo que están haciendo, es mucho más fácil ir a un método, meter un cambio ahí y no afectar a todo un gran sistema. ¿Vale? Tú metes aquí un cambio, tienes un test que te asegura que si ahí rompe vas a verlo enseguida y si no vas a poder cambiarlo sin ningún tipo de problema porque tienes un test que te va a garantizar que eso sigue funcionando. Igual que vas a poder coger ese método con ese test y replicarlo en otro sitio y no va a ser un problema porque sigues estando cubierto por el test que también estás añadiendo. Pero sobre todo, pues eso, aportas el valor de forma ágil. Y esto es lo mejor que tiene el TDD. O sea, la forma de aportar valor es muy rápida, ¿sabes? Y aparte, tremendamente cubierta. O sea, con una red de seguridad detrás que te aporta los tests, que está genial. Entonces, vamos a hacer el ejemplo este que os decía de... Vamos a quitar el comentario este antes de que alguien nos pegue. ¿Vale? Y entonces, volvemos aquí a nuestro test. Y entonces, pongamos que aquí le pasamos un string, ¿vale? Patata. Y le damos nuestro test. Y el universo explota. Porque te dice que el string can be coerced into integer. Es decir, que no puede coger un string y hacerlo un integer. Perfecto, no hay ningún problema. Tenemos una cagada. Bueno, voy a volver a dejar esto como estaba. ¿Vale? Seguimos aquí en verde. Entonces voy a hacer un test que me garantice que si yo le paso patata a esto, el universo no explota. Entonces, no le gustan los strings. No. ¿Vale? Uy. Es un nombre muy tonto para el ejemplo, ¿eh? Realmente no lo harías así, pero bueno. Y pongamos que el primer número es patata. ¿Vale? Entonces, ¿qué queremos que nos dé esto? ¿Vale? Pues queremos que nos dé, no sé, failure. ¿Vale? Que nos diga, oye, cuando hago esto, quiero que me digas failure. ¿Vale?
Entonces yo guardo esto y lanzo el test, ¿vale? Y entonces tengo un test, tengo 3 ejemplos, uno falla, que es el de nuestra patata. Entonces yo me vengo aquí a nuestro método y entonces puedo hacer algo así como if first number. Bueno, voy a hacerlo mucho más rápido para llegar al... Se lo paso en el primer número. Que devuelva failure si el primer número es igual a patata. Uy, perdón, gracias, Cero. Menos mal. ¿Vale? Y ya estoy, ya he llegado al verde. Obviamente, lo que he hecho en la línea 4, bueno, se llama cláusula de Wada, y es que cuando llega el método, si se cumple lo que estoy poniendo ahí, que first number sea igual a patata, directamente devuelve failure y ya no hace nada más. ¿Vale? Y entonces con esto te garantizas de que, bueno, en este caso si no es un string, es que le llegue patata, pero puedes poner que si first number es del tipo string, directamente te devuelva lo de failure. Pero de esta forma podemos ir haciendo eso, o sea, conforme vamos viendo que tenemos un fallo, pum, directamente vemos el bug, vemos dónde está fallando, podemos ir al test a arreglarlo y ya tenemos un test que lo cubre. Entonces siempre que le vayas a pasar patata, sabes que esto te va a devolver algo, te va a devolver failure, que es lo que tú querías comprobar. Uy. Vale, entonces, refiriendo a nuestro TDD, hay otra cosa que se llama por ahí BDD. ¿Vale? Entonces, ¿habéis oído hablar de BDD alguna vez? ¿Habéis oído las 3 siglas BDD? No pasa nada, mejor. Entonces, BDD lo que significan es Behavior Driven Development. Entonces, el BDD se basa en la metodología del TDD, es igual. Lo que pasa es que el BDD se centra en las funcionalidades de negocio, es decir, cuando a ti, la empresa para la que trabajas o quien te pide que hagas el código, en vez de decirte, no, quiero que hagas un método que sume, te dice, no, lo que quiero es que tenga una funcionalidad que sea una calculadora, ¿vale? O una funcionalidad que cuando llega un cliente y ponga un número aquí y luego llega otro cliente y pone un número aquí abajo me sale el resultado sumado. Perfecto. Por detrás tú vas a utilizar el método sum que hemos hecho, pero esa funcionalidad es un poco mayor porque tiene un comportamiento, de que llegará un cliente y hará, pongo aquí un número, llega otro cliente y hará, pongo aquí otro número, y apretaré aquí y saldrá el resultado abajo, ¿vale? Es una funcionalidad a nivel de lo que se puede ser negocio. Entonces, eso es el BDD, ¿vale? Utiliza un lenguaje más de negocio cliente cuando lo probamos y nos ayuda a asegurar la estabilidad de los requisitos del cliente con nuestro código, ¿vale? Entonces, esto solo lo explico a título informativo porque muchas veces vais a oír BDD y, bueno, pues igual los confunden, no, si yo hago TDD, yo no hago BDD, no, el TDD es la metodología y el BDD se basa en esa metodología, lo que pasa es que utilizando otro lenguaje y muchas veces utilizando otro contexto, ¿vale? Pero para que lo tengáis un poco, pues, oído, ¿vale? Pero de normal lo mejor que se puede hacer cuando estamos haciendo TDD es comenzar de forma unitaria, ¿vale? Porque de forma unitaria es ir probando, es desgranarlo todo a lo mínimo, al método y ir probando método a método, ¿vale? Porque el comportamiento el comportamiento normal es más fácil de visualizar, es decir, que si yo meto aquí un número y hago clic, pase algo, yo como persona me es más fácil entenderlo que si veo el código, pero testearlo es mucho más complejo, porque eso seguramente va a requerir muchos comportamientos, ¿vale? Entonces dividimos ese comportamiento en pequeñas partes, ¿vale? Y las testeamos de forma unitaria, es decir, cada método tiene su test, ¿vale? Ankelbo, que es otro de los grandes gurús, hizo 3 leyes del TDD y tal, que lo bajaba mucho a nivel unitario, y no se permite escribir ningún código de producción a menos que sea para hacer pasar un test unitario fallido, ¿vale? Pero antes de eso no se permite escribir más que un test unitario que sea lo suficiente para que este falle, es decir, hago un test lo mínimo, lo más pequeñito que pueda, no me complico, o sea, hago cosas muy básicas para que este falle. Y los errores de compilación se consideran fallos. Bueno, Ruby, por ejemplo, JavaScript no compilan, son lenguajes interpretados, pero al final es lo de, oye, que estás llamando una clase que no existe. Eso podríamos hacer lo equivalente al fallo de compilación, ¿vale? Y no se permite escribir cualquier código de producción más que el que sea suficiente para hacer pasar el test unitario. Lo que decíamos antes, si poniéndole yo un 5 directamente al método pasa. Ya volveremos luego a la ley 1 y a la ley 2 para hacer un test que compruebe más cosas. Y así iremos muy poco a poco, muy a baby step, muy pasito a pasito, pero aportando mucho valor y estando muy seguros de que lo que estamos haciendo está funcionando. ¿Vale? Y luego, otra cosa que pasa mucho es la frase esta del cucurucho de automatización poca y tiempo mucho. Y es que no me salió una rima mejor. Pero
El rollo está en que muchas veces cuando hagáis test o cuando se hacen test ocurre lo que pasa aquí, ¿vale? Se hacen muy pocos test unitarios, se hacen unos pocos más de integración, que es cuando compruebo 2 o 3 partes funcionando juntas, normalmente las llamadas desde el front al back, y luego los test de interfaz gráfica, que es que hay programas que yo les digo pues coge y pincha aquí, y cuando pinches ahí, si te abre una ventana, mete ahí dentro este texto, y entonces espera que cuando metas este texto aparezca otra ventana que ponga esto dentro, ¿vale? Algo así, son los test de interfaz gráfica, ¿vale? Y por último los test manuales, que es un tío haciendo clicky, tú le paras esto y ya está funcionando, pruébalo, entonces el tío entra y va haciendo clic en todo lo que puede hasta que lo rompe o no lo rompe, y entonces es que está funcionando. Entonces el problema de esto, o de este cucurucho, es un tema de optimización y de tiempo. Es decir, si tenemos esto en nuestro sistema, los test unitarios pasan súper rápido, los de integración pasan muy rápido, los de interfaz gráfica tardan un poco, y los test manuales depende del tío que esté haciendo clic y tenga el contexto para saber dónde hacer clic. Entonces esto nos puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, si alguna vez tenéis este olor o veis algo así, ahí hay un problema, porque seguramente esto lo detectas cuando de repente tu suite de test tarda minutos y minutos en pasar. O sea, por ejemplo, pues en mi trabajo hay un trozo de código que es legacy y los tests tardan 25 minutos en pasar, de verdad. O sea, yo los tiro una vez y tal, y ya pues me fui a comer y al volver ya se habían tirado todos. Y eso, entonces, claro, o sea, estar 25 minutos viendo pasar todos los tests de una aplicación es como del infierno sobre la tierra, que después pongo un episodio de una serie de Netflix, pero igual es lo mejor, que tienes que estar atento si alguno se rompe o no. Entonces, la idea es esta, es tener la pirámide de test. Cada método que hacemos tiene su test unitario. Los test unitarios pasan en milisegundos. Entonces da igual que tengamos 10.000 tests, van a pasar muy rápido, ¿vale? Luego, los tests que decía de integración, o del API, o del componente y tal, que están probando como 2 partes de nuestro sistema juntas, trabajando y tal, y que también van rápido. Y luego, los tests de la interfaz gráfica, tenemos unos pocos, normalmente un test pues que te comprueba todo el camino, todo un happy path de, vale, pues desde el principio, si yo pincho aquí, va a pasar esto, y esto va a ir a la base de datos y me va a traer esto. ¿Ha pasado? ¿Me ha traído esto? ¿Estoy viendo en la pantalla? Sí, perfecto. Pero tengo un test, no tengo 200 test unitarios de, vale, y si pincho y en vez de ponerle esto así se lo pongo así, no, tengamos uno de happy path que compruebe ese. Las cosas que puedan romper ya nos van a detectar los otros, que son mucho más rápidos. Y luego aparte ya está el testeo manual, que, bueno, pues que hay una serie de personas que son los QA o los testers, que son las empresas que se encargan de ese tipo de testeo manual, que tiene un gran contexto de negocio, saben por dónde pueden romper cuando meten alguna funcionalidad, y son los que hacen esa comprobación, pero testean lo mínimo para que el tiempo desde que tú generas valor hasta que ese valor llega a producción o se deploya sea el mínimo posible. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? Perfecto. Yo tengo una pregunta. Perfecto. Por lo que se entendió entonces, no se comenta el código de cara a la producción. O sea, si viene otra persona para entenderlo, se comenta de la manera que tú has puesto ahí. Vale. Yo creo que el código no hace falta comentarlo. O sea, yo creo que el código... ¿El código qué? El código no hace falta comentarlo, no hace falta ponerle comentarios. El código lo que hay que hacer es que se entienda. Es decir, tú tienes que hacer un código lo suficientemente semántico como para que otra persona, sabiendo el lenguaje de programación, pueda llegar y entender lo que está haciendo. Y si eso no ocurre, es una putada para los compañeros. Sí, yo no digo que los comentarios se hayan inventado para algo. En algún momento, ¿sabes? Pero la semántica también. De hecho, los comentarios estaban en un momento en que desarrollar de forma semántica era mucho más complejo. Y la verdad no se habían inventado. Entonces, lo que hay que intentar es que nuestro código sea lo más semántico posible para que no haga falta un comentario. Yo creo que depende, si estás estudiando y empezando es muy importante los comentarios porque es lo que entiendes, pero si no sabes que el código antes aprender bien. Yo te propondría intentarlo sin comentarios y tu cerebro se tendrá que esforzar más para entender el código. O sea, es decir, otra cosa es que pases por código complejo, vale, entonces eso es otra historia totalmente diferente, de código legacy o de algún tío iluminado que hizo un código que solo él lo entiende porque pensaba que haciéndolo así iba a parecer que era Dios de la programación, pero de normal, o sea, si tú pasas por un trozo de código, cuando estés en el room programando, pasas por un trozo de código y no lo entiendes, hay una herramienta que se llaman los concerns, que tú pones un concern de, oye, aquí hay un trozo de código que no lo entiende ni Cristo, o al menos yo no tengo la capacidad de entenderlo. ¿Sabes? Y entonces hay otra ceremonia que son los code reviews donde se revisan esos concerns y se mira a ver por qué eso es una preocupación para ti, eso es lo que significa concern. Entonces, ¿por qué te está pasando esto? ¿Qué es lo que no entiendes? Entonces, ahí van a pasar dos cosas muy guays. Una,
que igual ayudas a todos tus compañeros a darse cuenta de que ese código no está bien expresado y a expresarlo bien, o dos, que sí que está bien expresado y tú tienes alguna falta de conocimiento y entonces te van a ayudar a tener ese conocimiento que te falta. Entonces te puede aportar mucho más el código sin comentar, siempre y cuando la gente se haya esforzado en hacerlo entendible, semántico y sencillo, que ponerle un comentario y que después haya un chorrazo de código así que no entienda ni Cristo. Porque además mucha gente durante mucho tiempo se ha escudado en que como le pongo un comentario, ya no hace falta que lo que va detrás del comentario se entienda. Entonces, claro, es surrealista. O sea, hay código, hay veces que pasan por trozos de código que no, es que ya puse aquí un comentario de que no, esto lo que hace es devolverte una colección de los datos del pagador sin el amount. Y luego ahí hay 200 líneas de código que no sabes ni por dónde empezar a tocar. Entonces, claro, si tienes que refactorizarlo y tienes que añadir una funcionalidad nueva, porque ahora quieres que te pasen los datos del pagador sin el amount y sin otra cosa, no sabes ni por dónde tocar porque el código no lo entiendes. Pero hay un comentario que te explica lo que hace. Ya, si yo no quiero que me explique lo que hace, yo quiero que me ayude a poder mejorarlo. O sea, eso es fundamental. Entonces, el código no solo se tiene que poder explicar, tiene que darte la facilidad de poder entrar, refactorizar, mejorarlo, añadirle cosas, podértelo llevar a otro sitio y que siga funcionando, todo ese tipo de cosas. Entonces, el comentario a veces es una herramienta que nos hace un poco vagos para ese tipo de cosas. Entonces, yo os recomiendo que pongáis los mínimos comentarios posibles o no pongáis, sino que os esforcéis en lo otro. Y si algo no lo entendéis, que es muy lícito y a todos nos pasa, levantad la mano. Oye, yo estoy con un consejo y tal, y lo habláis. Si te está bloqueando para una tarea, levanta la mano y que alguien venga y te ayude. Si no te bloquea, porque estás haciendo la revisión por tu cuenta de código, pones un consejo y cuando lo habléis lo miráis. Pero la verdad es que, bueno, lo viviréis en el run, espero, bueno, sé que lo viviréis en el run. Cuando tienes un código muy semántico, o sea, voy a exagerar mucho, te cambia la vida, no te cambia la vida, te cambia tu trabajo. O sea, a mí me pasa que cuando paso por el código legacy a cuando paso por código que ha hecho gente, pues gente que está aquí en la escuela, por ejemplo, y te hace cosas que son una maravilla de entender. O sea, tiene una semántica espectacular. O sea, de hecho, bueno, luego ya os enseñaré millones de trucos para hacerlo eso con azúcar semántico de... Tengo un método con... O sea, además escrito así, método tal, with tal, tal, y hace tal. Y escrito encadenando métodos, ¿sabes? Y es que se lee, es una línea como si hubiera escrito a mano. Porque si eso sabes hacerlo, se queda muy guay. Entonces, es mucho más, aporta muchísimo más a la comunidad que a tus compañeros hacerlo así, que poner un comentario, que además, cuando pones el comentario, tú igual lo entiendes muy guay, pero dentro de 3 años ya no expresa lo que querías expresar cuando lo pusiste. Vale, pues recapitulando. Hacer test es un medio, por eso el TDD no va de test, o sea, va de lo que va, es de aportar valor con nuestro código de forma ágil, ¿vale? El test lo que va a hacer es guiarnos en nuestro desarrollo diciéndonos qué nos está fallando o qué nos hace falta. Y eso hará que construyamos mucho más rápido, porque conforme vayas construyendo cosas, el test dice, pues no te falta esto, ahora esto otro. Y de repente llegarás al verde casi sin darte cuenta. Los buenos test se convierten en documentación. Tener un test que exprese lo que está haciendo y exprese la funcionalidad que está cubriendo, significa que cuando tiras los tests, tienes una explicación de todo lo que esa aplicación está haciendo. La metodología son 3 pasos súper fáciles. De hacer un test que te deje estar en rojo, hacer lo mínimo de código para poder llegar al verde y luego refactorizarlo. Cuando hacemos el test hay 3 fases y es importante diferenciarlas para que cuando alguien llegue a ese test enseguida se ubique, que es el arrange, donde ponemos lo que nosotros queremos hacer, el add, que es donde decimos que actúe, y el assert, que es el spec que estamos haciendo. Aquí tenemos nuestro arrange, hemos sacado las 2 variables estas. Este es nuestro add, le decimos nuestro add porque le decimos que actúe, y aquí tenemos nuestro assert, que es lo que está esperando. ¿Vale? Tenemos que asegurar el verde, es decir, si el momento en que estamos en verde nunca tenemos que perderlo, y si lo perdemos durante mucho tiempo, algo está fallando, volvamos atrás y intentamos estar siempre en verde. Empezamos en verde, ¿vale? Pues empezamos en verde, llegaremos al rojo, al verde, al refactor, y entonces ya tenemos toda nuestra suite en verde. ¿Vale? Y vamos pasito a pasito, testeemos unitariamente y refactoricemos con baby steps. O sea, por mucho que en un momento dado pensemos que tenemos muy controlada una funcionalidad o un trozo del código, o que podemos ir más rápido, o porque si tenemos prisa, no lo hagamos en ese momento. Pero por mucho que pensemos que tenemos algo muy controlado, vayamos pasito a pasito, porque te va a dar mucha más confianza y te va a ayudar a poder trabajar de una forma mucho más tranquila y con más seguridad. Escribamos código que los humanos puedan entender, es decir, pues lo que hablamos de los comentarios. No los comentarios en sí, sino de que el código se exprese y que tú leas el código y te exprese. Además, la suerte es que
con lenguajes como Ruby, que están hechos para ser muy semánticos, la verdad es que es muy fácil dotarle de semántica, aunque luego hoy en día ya con JavaScript hay lenguaje por ahí que venden de semántico, con Java también, y luego seamos rigurosos. Si queremos hacer esta metodología de trabajo, si tenemos claro que lo queremos hacer TDD, hagámosla bien, seamos rigurosos en nuestro trabajo, hagamos un buen test, tengamos claro que el test está esperando lo que queremos, tengamos diferenciadas las tres partes, lancémoslo, que estemos en rojo, intentemos escribir el mínimo de código posible para llegar al verde y refactoricemos con el mayor de los amores posibles. Y hagamos esas tres fases, siempre. Nunca vayamos con prisas, nunca creamos que ya está, nunca pensemos que bueno, para esto no hace falta test porque esta funcionalidad es muy tonta. No. Si estamos haciendo TDD, estamos haciendo TDD. Y si no, no pasa nada. Hay otras formas de hacerlo, no solo el Book Driving Development sino hay otras formas de hacer código. Pero la metodología del TDD os va a ayudar para muchas cosas. Entonces, si la aceptáis, al menos ser rigurosos en su desarrollo. ¿Dudas? Me has puesto al día en esto con algo que tal, porque siempre había pensado que esto de la computación, si funciona, no lo toques. Ya. Ahora resulta que hay que dejarlo preparado para poder tocarlo todo lo que quieras. Claro. Esa es la gran diferencia que he visto en la computación. Me alegro, qué guay. Sí, creo que sí. Siempre la veo. Si funciona, no lo toques. Como lo toques, ya más vale hacer otras cosas. Y ahora resulta que hay que dejarlo preparado para que lo puedas tocar todo lo que quieras. Nunca sabes cuándo va a hacer falta. Fíjate, es una gran diferencia. ¿Sí pregunta? Yo tengo dos. Pues elige una de las dos. En el curro utilizáis siempre TDD. Y la siguiente es si ves algún caso en el que no se tenga que utilizar TDD. Vale, no siempre utilizamos TDD, no te voy a mentir, no siempre utilizamos TDD. Por dos casos principalmente. Uno, porque no todos los programadores o desarrolladores que hay venimos de hacer TDD o nos creemos la cultura o se creen la cultura del TDD, entonces hay gente que su máxima es desarrollar y entregar funcionalidad a piñón y entonces es como lo hacen, y no hacen TDD. De hecho, esta mañana hemos revisado una aplicación y cuando la estábamos revisando habían añadido una funcionalidad y al añadir esa funcionalidad habían roto otra y no se habían dado cuenta, porque claro, como no hacen test, como esa parte no había test, ningún test se lo había archivado. Entonces, en esos momentos realmente hay gente que no sufre. Bueno, lo sufres y lo vives, pero no ocurre. ¿En el mismo proyecto? No, era otra aplicación diferente. Era otra aplicación diferente. O sea, si una aplicación se decide en TDD, todo el mundo desarrolla así, entiendo yo, ¿no? De hecho, o partes sí o partes no, porque eso debe ser la voz. Es que, o sea, a ver, normal una aplicación la desarrolla un equipo. Eso suele ser así en todas partes. Ese equipo llega a unos consensos de cómo desarrolla. Y ya no solo de si va a hacer TDD o no va a hacer TDD, sino de ciertas semánticas, ciertas funcionalidades. Hay consensos y los equipos tienen que llegar a consensos. Eso es muy importante. Entonces aquí eran dos aplicaciones diferentes. Y luego, la segunda pregunta era si creo que hay veces que no hace falta el TDD. Bueno, para estar replanteándola, si el TDD es válido para todos los casos. Bueno, bien. Para todo tipo de aplicaciones, todo tipo de tamaños de equipos, todo. Vale. Desde mi experiencia, sí, es válido para todo. O sea, a esa pregunta sí, yo creo que es válido para todo tipo de aplicaciones y para todo tipo de tamaños de equipo. Bueno, o sea, si tienes un equipo de 200 personas, ¿sabes? Igual el problema no es el TDD, ¿sabes? Igual el problema es que tienes un equipo de 200 personas y eso no es un equipo, ¿sabes? Eso es una turba de gente. Entonces te deberías replantearte la metodología primera de cómo desarrollar antes de cómo dividirse para desarrollar cosas, pero bueno, eso está. Pero la otra pregunta que, como la habías planteado antes, de si creo que siempre hace falta el TDD. O si cuando vosotros no usáis TDD, ¿en qué criterios os basáis para decir si utilizarlo o no utilizarlo? Vale, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tremendamente tonto que es real. Si yo tengo un botón en mi interfaz que cuando le hago clic le sale una sombra alrededor, personalmente yo eso no lo testeo. Pero aquí esto es por dos razones. La primera y principal, porque mi conocimiento de JavaScript es como -1. O sea, es decir, no sé JavaScript, pero muy poco, sé muy poco. Entonces me costaría mucho hacer esa funcionalidad. Pero creo que estaría bien hacerla, pero en mi caso pues hay veces que no he hecho. Y dos, porque la aplicación donde está eso no tiene un framework de test para testear este caso en concreto. Entonces si no tengo ese framework de test, lo puedo añadir y es un rollo, o puedo no añadirlo, que es lo que pasó, y entonces pones un consent de tenemos aquí X código de la interfaz de JavaScript que no se está testeando porque no tenemos forma de testearlo. Y eso nos ha pasado, Y entonces eso es un concern que en un momento dado en una code review se habla, y entonces de repente dice, aquí tenemos un dolor muy grande
que es que no podemos testear ciertas cosas, y entonces se añade ese framework y entonces se ha dado la técnica para añadir esos test y bueno, para testear esas funcionalidades. Pero ¿qué quiere decir que no tenés un framework de test? ¿Qué es lo que quiere decir sí, eso? Vale, perfecto. Ahora aquí está utilizando Respect, ¿vale? Eso lo has visto otra vez, ¿vale? Eso es un framework, eso es algo que utilizamos para lanzar los tests. O sea, para lanzar los tests necesito algo que los lance, que cuando los lance además me vaya diciendo, oye, pues esto falla, o el spec este que yo he escrito, que eso lo interprete y que me pueda decir de, oye, pues tal o cual, o lo compare o haga lo que tenga que hacer. Y eso es un framework de test. Entonces, no todos los frameworks son para todos los lenguajes. O sea, lo bueno es que en concreto para JavaScript hay como mucho. O sea, está Jest, está Mocha, ahora está Cypress, Puppeteer, bueno, hay varias cosas por ahí para testear ese tipo de cosas. Entonces, si en un momento dado no se puso, pues habrá que ponerlo. Entonces, si llegas y no lo tienes, no vas a poder hacer un test porque no tienes un lenguaje con el que escribir el test. Entonces, bueno, pues ahí haré el código para poder entrar a valor, pero lo siguiente que haré, o incluso antes de hacer el código, escribiré un consejo de oye, o incluso entraré en el Slack y pondré, oye, que me acabo de dar cuenta que aquí no hay framework de test. ¿Por qué? ¿Sabes? Pero algo así. Pero sí que ha habido casos en los que no hemos testeado cosas, sí, no te voy a engañar, sí que hay momentos en los que no testeas cosas, pero son los mínimos y lo haces con un sentimiento de culpa grande, ¿eh? O sea, hostia puta, ¿sabes? Claro, además eso me pasaba muy al principio de empezar a trabajar, ¿sabes? Que encima ya vas con un síndrome del impostor, de aquí a la luna, ¿sabes? De no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, y entonces eso lo va a ver gente, que es la que está, pues, que está llevando tu equipo, ¿sabes? Y piensas, hostia, cuando vea esto, o sea, nos va a matar, ¿sabes? Y bueno, no te mata, ¿sabes? Solo te grita un poco y ya está. Entonces aprendes y ya la próxima vez o lo haces mejor o lo hablas antes y tal. Pero también depende un poco de tu concepto de las cosas. Pero yo creo que deberíamos, a lo mejor no todo, pero deberías testear muchas cosas. Cosas que es que no añaden funcionalidad. O sea, si me estás añadiendo cero funcionalidad, que me salga una sombra alrededor de un botón, si no sale la sombra pasa algo. No sé, hay un cierto tipo de trade-off, o sea, de valoraciones, de compensar, de hostia, esto vale la pena o no vale la pena, pero yo todavía no me atrevo a hacerlo. O sea, creo que mi capacidad todavía no es la suficiente como para poder decidir para hacer una valoración certera de eso. O sea, hay otra gente con la que he ido y he hablado y he dicho, oye, está esto, ¿lo testeo o no lo testeo? Entonces dicen, no, eso no lo testees, testea toda la funcionalidad entera, entonces cuando pase por ahí ya directamente eso está comprobado y no tienes que hacer un test concreto. ¿Vale? ¿Más dudas, preguntas, amenazas, insultos? ¡Aplausos! Y eso, te iba a preguntar si eso lo puedo hacer con las coans, imagino que sí. Vale, y si lo puedo hacer con las coans, ¿cómo puedo lanzar el framework ese? O sea, ¿cómo lo descargo? ¿Qué hago? Vale. Las coans son test, pero usa un framework que se llama Test Unit, que es de Ruby. Está en la librería. ¿Ya se ha instalado eso entonces en Ruby? ¿Que ya se ha instalado eso en Ruby entonces? Lo escribo en la consola y ya le doy la localización de las coans y me las pasa todas, ¿o cómo va? No, porque está la respect que te hago. Claro, o sea, el rollo es que las cosas están hechas para que vayas de forma progresiva y te vas haciendo el indicador este de progreso y tal, y eso está muy guay. Para, por ejemplo, instalarte Respect es tan fácil como si tienes Ruby instalado en tu ordenador, entiendo que sí, haces gem install Respect, que es la gema de Respect, y entonces se te instala la gema de Respect y con eso ya puedes testear. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí necesitas... Hostia, es que aquello se ve súper pequeñito, pero... Espérate, que creo que esto va a hacer así. Da igual, es que no, con el Respect no lo va a poder tirar. Es Test Unit. No, pero no estoy hablando de las cosas, estoy hablando de que quieres hacer un test así en plan, puto salchichero. De hecho, si lo quieres aprender, yo creo que lo mejor es en el Cataluno, os lo explican enseguida. O sea, de hecho, yo me instalé Respect en el primer Cataluno al que fui, llegué un día y Vicente Bausauli, que está por ahí, me dijo, no, esto tienes que hacer esto. Y entonces sentó a mi lado con toda la paciencia del universo, porque además era un ordenador Windows lo que yo llevaba, que era ya espectacular, y lo instalamos. O sea, entonces instalas la gema de Respect y entonces, bueno, haces el Respect init y entonces te montas las carpetas que necesitas para trabajar y tal. Pero, o sea, simplemente es bastante sencillo, o sea, en el Cataluña te lo explican en 5 minutos y estás funcionando en un minuto. Entonces con eso ya puedes empezar a hacer código, o sea, lo puedes ver ahí, o sea, hay 2 archivos de test más el punto respect que tiene la configuración de que sea random y que salgan los coloritos y tal, y con eso ya puedes ir tirando test y te puedes haciendo tus pruebas ultra básicas de lo que quieres ir testeando o pruebas mucho más grandes. En la refactorización, sí.
cuando, o sea, las empresas que a lo mejor puede ser que no, o pienso yo que no lo quieran utilizar, será a lo mejor por un tema de compartir el código, que no quieran compartir el código, o sea, que sea un código sucio, o sea, que no sea muy... ¿Que se avergüencen de su código? No, que no sea muy legible. Sí, que no sea muy legible para, pero la refactorización, para no compartir, ¿no? Pero no lo comparten, o sea, no sale de la empresa. Obviamente las empresas no suelen publicar su código por ahí porque hacen cosas específicas de la empresa. O sea, nosotros cuando refactorizamos dentro de nuestra propia empresa. Es decir, de hecho, el refactor lo haces tú. O sea, tú haces el rojo, el test, haces el código y eres tú el que refactorizas. Todo ese proceso lo haces tú. ¿Ves? Y luego, si otra persona necesita tocar ahí, entrará, verá el test, irá al método, añadirá un test para valorar lo nuevo que él quiere hacer, irá metiendo funcionalidades, irá lanzando el test y cuando esté todo en verde, refactorizará. Pero refactoriza la propia gente de la empresa, no lo suele sacar fuera. Luego están todos los proyectos open source, que creo que vino David Balca a hablaros de open source, y en eso sí que están en la comunidad, están colgados en GitHub de forma pública, tú puedes entrar y añadir cosas. Y ahí lo que se trata es de que la gente entre y haga pull request para poder refactorizar y tal. Entonces, cuando la gente no refactoriza, yo creo que muchas veces es porque crees que ya está y lo que quieres es sacar la funcionalidad y pasar a la siguiente, porque pues cuanto más valor, o sea, cuanto más cosas saques, más te pagan, o más rápido vas, o más antes te vas a casa, no sé. Y yo creo que es más por un tema de eso que por un tema de no quiero que veas mi código. O sea, si te avergüenzas de tu código, también tienes que saber ponerlo en un texto. O sea, yo de mi código tampoco estoy especialmente orgulloso. Pero que lo que se refería a hacerlo mal a propósito para que nadie lo pueda leer, entonces nadie puede Eso es ofuscado, y eso hay gente que programa tan mal, pero el ofuscado hace indelegible. Pero eso es otra cosa aparte. Esto es para que lo hundiera más gente, para luego utilizar más gente, para que trabaje más gente en el mismo código. Cuando estás tú haciendo código, siempre va a ser, luego lo va a tener que leer otra persona. Aunque esa persona seas tú dentro de un año, o sea, si no lo dejas bonito, dentro de un año vas a llegar, vas a hacer. Y encima vas a coger el comentario que pusiste deprisa, que te explica menos todavía y vas a hacer. Si hubiera escrito lo que hacía esto de verdad, ¿sabes? Sí. Pero lo que comento también es filosofía del programador. Hay programadores que no quieren compartir el código y escriben lo más ilegible posible. Pero eso luego se ofusca. Pero aquí se está partiendo de la base de open source, viviendo, ¿sabes? Es hacer las cosas bien, o con otro pensamiento. Sí. ¿Algo más? Gracias, Paco.